trabajar hoy es a partir de un triángulo rectángulo, conociendo sus catetos, vamos a determinar el valor de la hipotenusa en valor exacto y el valor de las razones trigonométricas a partir de la elección del argumento de la función trigonométrica. ¿Sale? Entonces presento primero el triángulo. Tengo un triángulo rectángulo cuyo ángulo que voy a tomar como referencia es el ángulo alfa, que como les había comentado, este ángulo alfa está referido siempre a la horizontal. Este es mi horizontal, entonces si este es mi ángulo alfa, mi cateto adyacente vale 6 unidades y el cateto opuesto vale 2 unidades. Se trata de encontrar la hipotenusa y a partir de este ángulo como referencia, deducir las razones trigonométricas de las 6 funciones. Lo primero que tengo que hacer es que para calcular el valor de la hipotenusa, uso el teorema de Pitágoras. Y aquí lo tengo. Me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si yo hago mi sustitución, desarrollo, me voy a encontrar que tengo una raíz de 40. Típicamente en esos problemas se utilizan valores exactos, es decir, no le voy a sacar el valor de la raíz cuadrada a 40, sino voy a tratar de simplificar ese valor. ¿Cómo lo simplifico? Sé que 40 resulta de la multiplicación de 4 por 10. Utilizando leyes de raíces, donde tengo un producto dentro de una raíz, puedo factorizar y a cada uno de los factores puedo sacarle raíz aparte, lo que me da raíz de 4 que multiplica raíz de 10. Como la raíz de 4 sí tiene raíz exacta, entonces finalmente la hipotenusa me queda como 2 raíz de 10. Una vez que tengo el valor de la hipotenusa del cateto adyacente y del cateto opuesto, entonces ahora sí calculo mis funciones trigonométricas, quedándome así, sabiendo que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y reduciendo la expresión que me queda, el seno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 10. Para la segunda función, coseno de alfa, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y al simplificar los valores me queda 3 raíz de 10. Para la tercera función trigonométrica, que es tangente de alfa, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que tendría que ser 2 sobre 6, si yo simplifico esa fracción me queda 1/3. A partir de ahí, la cotangente de alfa, que es el valor recíproco de la tangente, sería 3 sobre 1, entonces por eso me queda como un entero con valor 3. La secante de alfa, al ser recíproco, entonces del coseno me queda como raíz de 10 sobre 3. Y la última función trigonométrica, que es la cosecante, que es recíproco del seno, me queda como raíz de 10 entero. En el siguiente ejemplo, muy parecido, ahora tengo un triángulo que tiene como cateto adyacente 7, cateto opuesto 4, no tengo nuevamente la hipotenusa y el ángulo alfa sigue siendo el ángulo de referencia. Entonces vuelvo a repetir mi procedimiento, tengo mi teorema de Pitágoras, sustituyo mi cateto adyacente y mi cateto opuesto en mi ecuación de hipotenusa, simplifico y en esta ocasión me da raíz de 65. Raíz de 65 no se puede factorizar, entonces ese sería el valor que utilizaría. Ahora, teniendo mis tres valores de segmentos de mi triángulo, voy a calcular las funciones trigonométricas. Como sé que el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, sustituyo 4 entre raíz de 65. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y me queda 7 entre raíz de 65. La tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente y me queda 4 séptimos. La cotangente, si se dan cuenta,
es el recíproco o el inverso multiplicativo de la función tangente y me queda 7/4. La secante es la función recíproca del coseno de alfa y entonces me queda raíz de 65 séptimos y finalmente la cosecante de alfa, que también es el recíproco del seno de alfa, me queda como raíz de 65/4. El último ejercicio para terminar de eh, enfatizar en esos ejercicios, me presenta un último triángulo que nuevamente tengo como argumento mi ángulo alfa, que está referido a la horizontal, y me da un cateto adyacente de 9 y un cateto opuesto de 7. Ya sabemos que para calcular la hipotenusa necesitamos usar el teorema de Pitágoras, hago mi sustitución, elevo mis valores al cuadrado, sumo esos valores al cuadrado dentro de la raíz y me da raíz de 130. Como 130 no se puede factorizar, entonces ese es el valor que utilizaré para calcular las razones trigonométricas de las 6 funciones que me interesan. Como lo hemos venido repitiendo, seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, 7 raíz de 130. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa y es 9 entre 130. La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente y me da 7 novenos. Y entonces voy con las recíprocas. La cotangente de alfa es 9 séptimos. La secante de alfa, que es hipotenusa entre el cateto adyacente, me da 130 raíz sobre 9. Y finalmente la cosecante es igual a el recíproco del seno, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto y es raíz de 130 entre 7. Así es como calculamos las razones trigonométricas de las 6 funciones trigonométricas a partir del ángulo que se toma como referencia, que es en este caso alfa, le llamaré mi argumento de la función trigonométrica.